Un gusto hablarles en este video. Mi compañero Nelson Carranza y su servidor Jonathan Díaz trataremos de explicarles sobre el tema de equilibrio químico en mezcla de gases ideales en la asignatura de Físico-Farmacia. Equilibrio químico se puede definir como el estado en el que las actividades químicas o las concentraciones de las reacciones y productos no tienen ningún cambio neto, o sea, se mantienen constantes en el tiempo. Esto se da en reacciones reversibles, donde la velocidad de la reacción de reactivos a productos es la misma que de productos a reactivos. La segunda ley de la termodinámica lleva a concluir que la entropía de un sistema más la entropía de los alrededores se maximiza en el equilibrio. A partir de esta condición de maximización de entropía se encuentra que la condición para el equilibrio químico en un sistema cerrado es, donde V sub i son los coeficientes estequiométricos de la reacción y mu sub i son los potenciales químicos de las especies en la reacción. Potenciales químicos de una mezcla de gases ideales. Definamos que mu es igual a potencial químico y mu sub i es potencial químico de un gas en la mezcla. Potencial químico de un gas ideal puro. Partimos de la ecuación de Gibbs, fórmula por mol, en la que dg molar es igual a menos la entropía derivada de la temperatura más el volumen molar derivada de la presión. A continuación consideramos un proceso isotérmico a temperatura constante, y entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Como hablamos de un gas ideal, reemplazamos el volumen molar por la ecuación de estado, y nos queda de la siguiente manera al reemplazar. A continuación consideramos que para un gas puro la energía de Gibbs molar nos coincide con el potencial químico. Por tanto, la energía libre de Gibbs molar es igual a potencial químico. Reemplazando en la ecuación anterior nos queda lo siguiente. Y posteriormente integramos y nos queda de la siguiente manera al realizar la integral. Llegando a esa ecuación, tomamos al estado 1 como normal, donde la presión estándar es igual a un bar y el potencial químico estándar a temperatura constante. No hace falta poner el estado 2, y entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera, donde el potencial químico menos el potencial químico estándar es igual a la constante R por la temperatura logaritmo de la presión sobre la presión estándar. Ahora veremos lo que es el potencial químico de un gas en una mezcla de gases. En este caso, particularizaremos la fórmula anterior, donde mu sub i representará el potencial químico de ese gas en concreto, y tenemos la siguiente ecuación, donde mu sub i es igual a potencial químico del gas a temperatura constante más la constante R por la temperatura logaritmo de la presión del gas en particular sobre la presión. Todo esto a un gas ideal puro a un bar de presión y temperatura de mezcla de gases. Equilibrio químico de gases ideales. A continuación se considerará el caso donde todos los reactivos y productos son gases ideales. Para la reacción de gas ideal A más B productos C más D, la condición de equilibrio es sumatoria y resta de los potenciales químicos de reactivos y productos igualadas a cero. Cada potencial químico en una mezcla de gases ideales está dado por la ecuación del potencial químico de un gas en una mezcla de gases y la sustitución en la condición de equilibrio produce luego de algunas deducciones lo siguiente. Donde la energía libre de Gibbs estándar es igual a menos la constante R por la temperatura, logaritmo natural de las presiones parciales de productos entre la presión estándar, dividido sobre las presiones parciales de los reactivos entre la presión estándar, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, donde los subíndices EQ subrayan que son presiones parciales en el equilibrio. Al definir la constante de equilibrio de presiones estándar para la reacción de gas ideal, obtenemos que esta expresión es igual a Kp estándar,
entonces obtendremos una nueva expresión para la variación de energía libre de Gibbs, que es esta expresión. Entonces se tiene para la ecuación anterior que la variación de energía de Gibbs estándar es igual a menos la constante R por la temperatura logaritmo de Kp estándar, que es el equilibrio de gases ideales. Podemos despejar Kp estándar y nos queda la siguiente expresión, donde Kp estándar es igual a E elevado a la menos delta G estándar sobre RT. Se concluye por tanto de la ecuación anterior de Kp estándar para una reacción dada de gas ideal que es una función solo de temperatura y es independiente de la presión, el volumen y las cantidades de las especies de la reacción en la mezcla. A una temperatura dada, Kp estándar es una constante en un... Esta ecuación relaciona el cambio de energía estándar de Gibbs con la constante de equilibrio de Kp estándar para una ecuación de gas ideal. Como los coeficientes estequiométricos B sub i son negativos para reactivos y positivos para productos, Kp estándar tiene los productos en el numerador y los reactivos en el denominador. Así, para una reacción de gas ideal tenemos 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno que nos van a dar 2 moles de amoníaco. Y las siguientes expresiones, donde podemos ver la Kp estándar y su equilibrio, donde las presiones son las presiones parciales de equilibrio de los gases en la mezcla de reacción. A cualquier temperatura dada, las presiones parciales de equilibrio deben ser tales que satisfagan la ecuación. Si las presiones parciales no satisfacen la ecuación, el sistema no está en equilibrio químico y su composición cambiará hasta que se satisfaga. Cabe mencionar que Kp estándar es sobre la constante de equilibrio de concentración y fracciones molares. La constante de equilibrio de fase gaseosa algunas veces se expresan con concentraciones en vez de presiones parciales. Para n moles de un gas ideal en una mezcla de volumen V, la presión parcial es la siguiente, la que les estoy marcando. Al definir la concentración molar de la especie I en la mezcla como concentración igual a moles sobre volumen, tendremos que la presión de determinado gas en una mezcla de gases ideales será igual a la concentración de ese gas por la constante R por la temperatura. El uso de esta ecuación da para la reacción de gas ideal la siguiente expresión, donde se introdujo la concentración estándar, definida como concentración estándar igual a 1 mol por litro o 1 mol por decímetro, para que todas las fracciones del lado derecho de la ecuación fueran adimensionadas. Como F más D menos A menos B, que son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos, es adimensional y la variación de moles tiene unidades de moles, entonces esta se dividió entre la unidad mol en la definición. Para el ejemplo anterior que pusimos del nitrógeno más hidrógeno para la formación de 2 moles de amoníaco, la variación de moles es de menos 2. Al definir la constante de equilibrio de concentración estándar, obtenemos que Kc estándar es igual a la multiplicación de las concentraciones de cada especie entre la concentración estándar elevado a su coeficiente. Se tiene entonces que para la ecuación de Kp estándar es igual a la Kc estándar por la constante R, por la temperatura, por la concentración estándar sobre la presión estándar. Todo esto elevado a la variación molar. Al conocer la Kp estándar es posible determinar la Kc estándar a partir de la anterior ecuación. La Kc estándar es adimensional al igual que Kp estándar. Como Kp estándar solo depende de la temperatura y como la concentración estándar y la presión estándar son constantes, la ecuación anterior muestra que la Kc estándar es una función solo de la temperatura. Podemos relacionar la constante de equilibrio de fracción molar, que se representa como Kx, y entonces tenemos la siguiente ecuación, donde Kp estándar es igual a Kx por la presión sobre la presión estándar elevado a la variación molar. Excepto para reacciones con variación molar igual 0, la constante de equilibrio Kx depende de la presión, así como de la temperatura, y por eso no es tan útil como la Kp estándar. La introducción de Kc estándar y Kx es simplemente una conveniencia y cualquier problema de equilibrio de gases ideales se resuelve solo con la Kp estándar. Como el estado normal, por definición, tiene un bar de presión, la variación de energía de Gibbs estándar se relaciona directamente con la Kp estándar,
mediante la ecuación que les dimos al principio, pero solo se relaciona de manera indirecta con Kc estándar y Kx, por medio de las dos ecuaciones revisadas por último. Ya que nos han hablado acerca del tema, veremos ahora un ejercicio, el cual dice: se vació un recipiente de 1055 centímetros cúbicos y se colocaron en él 0.01031 moles de óxido nítrico y 0.00440 moles de bromo. Se estableció el siguiente equilibrio a 323.7 Kelvin y se midió una presión final de 231.2 torr. Encuentre la constante de equilibrio estándar y el cambio de energía de Gibbs estándar. Ordenamos nuestros datos, los moles de cada especie, el volumen, las temperaturas y la presión final, teniendo en cuenta las ecuaciones que vamos a utilizar: constante de equilibrio estándar, la variación de energía de Gibbs estándar, las presiones parciales de las especies, las fracciones molares de la especie, y utilizaremos la ecuación del gas ideal. Gracias. Primero, convertiremos la presión de 231.2 torr a atmósferas, dividiéndolo entre 760 torr, el cual nos da 0.3042 atmósferas. Utilizando la ecuación de gases ideales, despejaremos los moles para obtener los moles totales en la reacción. Moles totales es igual la presión, el volumen por R sobre R por T. Sustituyendo los datos, el número de moles totales nos dará 0.01208 mol. Luego de eso, planteamos el equilibrio de la reacción, los moles iniciales, lo que reacciona, lo que se encuentra en equilibrio. A partir de eso, y de los moles totales, planteamos la ecuación siguiente. Moles totales será igual la suma de los moles de los reactivos y de productos, que será 0.01471 menos la suma de lo que reaccionó, menos 2x más x, solo me queda x. Esto será igual a 0.01208 moles totales, lo que acabamos de encontrar. Despejando x, obtendremos 0.00263 moles que se encuentran en equilibrio. A partir de x podemos calcular los moles de cada componente en equilibrio, obteniendo como moles totales 0.01208 moles. Ya que calculamos los moles de cada especie y los moles totales, podemos calcular la fracción molar. La fracción molar del óxido nítrico es igual los moles del óxido nítrico entre los moles totales, es igual a 0.418. Los moles del bromo, los moles del bromuro de nitrosilo, que son 0.1465 y 0.435 respectivamente. A partir de la fracción molar podemos calcular la presión parcial, que es igual la fracción molar por la presión final. La presión parcial del óxido nítrico, fracción molar del óxido nítrico, presión final, es igual a 96.6 torr. La presión parcial del bromo y la presión parcial del bromuro de nitrosilo es igual a 33.9 torr y 100.6 torr respectivamente. Ya que tenemos las presiones parciales de cada especie, aplicamos la fórmula de la constante de equilibrio estándar, que será igual a la presión parcial de los productos sobre la presión estándar que es igual a 750 torr, elevado a su coeficiente estequiométrico. Todo esto sobre la presión parcial de los reactivos entre la presión estándar elevado a sus coeficientes estequiométricos. Sustituyendo los datos en la fórmula, tendremos una constante de equilibrio estándar igual a 24. Esta constante de equilibrio no posee unidades. A partir de esto podemos calcular
la variación de energía de Gibbs estándar, que será igual menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio estándar. Sustituyendo en la ecuación, R, T y logaritmo de la constante de equilibrio estándar será igual menos 8552.9 joules por mol. Dividiendo esto entre 1000, obtendremos que la variación de energía de Gibbs estándar es igual a menos 8.55 kJ por mol. Es así como hemos calculado la constante de equilibrio estándar y la variación de energía de Gibbs estándar para esta reacción.